Refugiados es el tema de nuestros días. Y pues quiero nada más insistir que ojalá esto efectivamente se traduzca en una reforma legal que nos facilite dar el asilo y la protección a los refugiados. Hoy tenemos en puerta, aquí están adentro ya, están africanos, haitianos, que han quedado varados, igual que muchos cubanos. Los cubanos, no sé por qué razones, ellos sí los llevaron a la estación migratoria, están encarcelados. Hubo una revuelta hace poco entre el ejército, entre la marina, señores, pues siempre haciéndole el trabajo sucio a los Estados Unidos. Entonces yo no sé cuándo vamos a entender que si Trump nos trata con tanta indiferencia, pues no solamente ojo por ojo en el Telecán, aquí con que le dejemos de estar pagando un ejército mexicano para que haga el trabajo que ellos necesitan, pues creo que sería un buen mensaje. Ellos abrieron la puerta a los cubanos, ellos abrieron la puerta, invitaron a los haitianos y a los africanos, y cuando se les ocurrió, la cerraron prácticamente por un cambio de gobierno. Sin embargo, aquí se quedaron, y entonces resulta que a los haitianos y a los africanos muy complicado regresarlos a sus países, porque o no hay relaciones diplomáticas como con el África, o no te contestan el teléfono y tiene que venir un representante de ellos a buscarlos. Con los cubanos ha sido otra cosa, ya hay algunos deportados, pero también es una política que abrió las puertas Estados Unidos y las cerró cuando quiso, y entonces nosotros los tenemos a ellos. Pues bienvenidos a nuestro país. Ese es el siguiente paso. ¿Por qué encarcelarlos? ¿Por qué no buscar otras medidas alternativas? Si México ha sido un país que ha dado protección y asilo, y ha sido parte de su tradición hospitalaria. Creo que ese es un tema que hoy se tiene que discutir. Claro, no es fácil. Las cifras que dio Mariana, efectivamente, solo a uno se le concede el refugio de 3 que lo solicitan, unos pocos niños, y creo que ahí tenemos que hacer una revisión sobre las políticas que estamos llevando a cabo en nuestro país. Creo que aquí ustedes aprendieron bien, y ojalá hoy, espero que nuestro embajador, la vez pasada me quedé preocupada porque algo hablaba de que, a lo mejor yo interpreté mal, que el asilo era para los perseguidos políticos. No es solamente por persecución política o por tus ideas políticas o tus ideas religiosas, sino es un derecho humano, es una protección universal reconocida por la Comisión Interamericana, es una solidaridad de los seres humanos que nos tenemos que dar en estos momentos. Ellos huyen a veces de la violencia, no solamente por ideas religiosas o políticas, de la violencia que se vive en las calles. Ojalá tengamos el gobierno mexicano, y nosotros haremos lo posible por empujar que haya una respuesta que nos hizo ocupar un momento estelar en el concierto de las naciones, cuando abrimos las puertas al asilo y dimos la hospitalidad y la generosidad que distingue al pueblo mexicano. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. A continuación, escucharemos el mensaje por parte del senador por el estado de Chiapas, Zoé Robledo Aburto. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Me da muchísimo gusto el día de hoy, cuando hacían las presentaciones, pues es obvia y evidente las razones por las cuales la senadora Mariana Gómez del Campo está aquí y ha impulsado tanto este tema. Al final de cuentas es la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe, o la senadora Laida Sansores, o la senadora Leticia, presidenta y secretaria de la Comisión de Migración. Y uno dirá, bueno, ¿y el presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía qué tiene que hacer acá? Bueno, yo tengo una doble condición el día de hoy. Por un lado, formar parte del grupo de trabajo de política migratoria
que desde el día 1 iniciamos en el Senado con la senadora Gómez del Campo, con la senadora Sansores, con el senador Mayans, con la senadora Ana Guevara y su servidor, entonces presidente de la Comisión Sur-Sureste. Pero más allá de eso, es por mi condición de chiapaneco, de formar parte y representar a un estado que vive de manera cotidiana el tema migratorio, el tema del refugio y el tema del asilo de una forma muy distinta al resto del país. Hoy quiero felicitarlos primero que nada a todos los quienes tomaron el diplomado. Es muy importante tener conocimiento sobre este tema y sobre todo poder aplicarlo. Al embajador Ruiz Cabañas, que el día de hoy está aquí con nosotros, lo cual me da mucho gusto, y a todos los académicos que formaron parte del diplomado. Sin duda, el tema del asilo en México está muy arraigado en nuestra cultura, en nuestro ser. El asilo mexicano tiene rostros muy conocidos y momentos gloriosos y momentos también oscuros. El asilo mexicano vinculado siempre a la resistencia que seguía dando León Trotsky, el asilo mexicano en la obra de Max Aub sobre la Guerra Civil Española, el asilo mexicano traducido en la pintura de Remedios Varo, el asilo mexicano entendido en el cine que pudo seguir haciendo Luis Buñuel, el asilo mexicano en la obra de José Gaos. Quizás sin asilo mexicano no hubiera habido traducción de Heidegger. El asilo mexicano y la apertura de nuestro país que permitió que un grupo de revolucionarios emprendieran desde el puerto, desde Veracruz, una travesía en el Granma que liberó a Cuba. Sin asilo, quizá nunca hubiéramos escuchado una canción de Chabela Vargas, que a final de cuentas, aunque se crea que estaba exiliada, era también víctima de violencia en su contra por sus preferencias sexuales, y se terminó convirtiendo en la mejor y más grande defensora de México y de lo mexicano. Incluso cuando alguien le llegó a cuestionar su nacionalidad costarricense, ella simplemente dijo que los mexicanos nacemos donde se nos da la gana. Dijo algo más, pero así lo dijo. Bueno, es más, pensémoslo así, sin una política de apertura mexicana, el shawarma árabe que trajeron los migrantes libaneses quizá nunca se hubiera convertido en el taco al pastor. Entonces, eso es el asilo mexicano, así de profundo es el asilo mexicano, y también el refugio sudamericano en los años 70, que llenó tantas instituciones como la UAM, de profesores y de conocimiento, qué decir del refugio español, o el refugio en los años 80 de centroamericanos que de una noche a otra, de un día a otro, cruzaron la frontera huyendo de la violencia de sus países, y mis paisanos partieron su tortilla a la mitad, compartieron su miseria, y se convirtió ese en uno de los momentos más gloriosos, diría yo, de la solidaridad mexicana. Hoy el asilo significa muchas cosas más, y por eso es importante estar preparados. Ayer se publicó el informe de Amnistía Internacional, es un informe mucho más grande, de 477 páginas, sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. Y justamente en el apartado de México y en el apartado de México sobre derechos de las personas refugiadas y migrantes, se daban datos que ya la senadora Gómez del Campo planteaba. Dice el informe de Amnistía Internacional: se registró una cifra sin precedentes de solicitudes de asilo. Hasta octubre se habían presentado 6.898 solicitudes, 93% de ellas de personas originarias de Honduras, El Salvador o Guatemala, de lo que se conoce como el Triángulo Norte de Centroamérica. De esas 6.800 solicitudes, solamente se concedió la condición de refugiado a 2.162 personas, aunque, dice el informe, se estimaba que anualmente más de 400,000 migrantes en situación irregular cruzaban la frontera del sur de México, según las organizaciones internacionales y los estudiosos del tema. La mitad de estas personas podría reunir los requisitos para obtener asilo. En la mayoría de los casos, las personas migrantes sobre su derecho, en la mayoría de los casos, las autoridades
no informaban adecuadamente a las personas migrantes sobre su derecho a pedir asilo. Y hay casos y testimonios terribles. Uno de ellos lo vivimos y lo vimos en la estación Siglo XXI de Tapachula, en la que pudimos constatar que hay veces que los formatos que se entregan por parte del Instituto Nacional de Migración para quienes son detenidos vienen ya con la opción de solicitud de asilo tachada, para que no la puedan poner, vaya, no puedan solicitar asilo. Ahí también en el albergue de DIF de Tapachula encontramos a una familia en donde el tutor era un niño de 11 años, junto con sus hermanos, todos hondureños, que estaban solicitando asilo en nuestro país, todos argumentando que estaban huyendo de la violencia que afecta a su nación y las amenazas de las pandillas. Simplemente el día de hoy, si uno revisa el periódico Reforma, y se lo recomiendo mucho, hay todo un testimonio sobre un hondureño que solicitó asilo a México porque su opción de quedarse en su país, por su condición también de preferencias sexuales, era o lo mataban, o lo obligaban a prostituirse, o lo obligaban a convertirse en narcomenudista. Llegó a México con esa amenaza, solicita asilo en nuestro país junto con otras 4 personas y sin conocer las razones señala que las solicitudes de sus compañeros y de él fueron rechazadas y por tanto fueron deportadas a su país. 15 días después, 2 de los 4 compañeros con los que viajaba fueron asesinados. Entonces, esa es la condición del asilo, del refugio y de la migración que estamos viendo. A mí me da mucho gusto que esté hoy el embajador Ruiz Cabañas. Ojalá pronto logremos que la presencia de la Cancillería tenga que ver con la política migratoria. Yo creo que ese es el primer problema. Tenemos una política migratoria mal ubicada en la Secretaría de Gobernación y destinada exclusivamente, como ya lo señalaba la senadora Sansores, a la detención y deportación en la frontera sur por así convenir los intereses de nuestro vecino del norte. Es la hora, justamente hoy, que empecemos a replantear cómo estos momentos históricos, culturales, de tanto orgullo, los revivimos y los volvemos a reeditar en un nuevo momento, no solamente de la política exterior, particularmente de la política migratoria de nuestro país. Por eso en esta hora tan oscura en que las amenazas, las persecuciones, la violencia, las agresiones, los conflictos, el odio y la intolerancia a quienes aman distinto, a quienes piensan distinto, a los que creen en otras cosas, a los que opinan políticamente distinto, a los que simplemente son distintos y son intolerados, México vuelva a abrir sus brazos y vuelva a ser esa gran nación, santuario, en donde todo el mundo que es perseguido pueda decir, esta es mi casa. Felicidades, enhorabuena y mucho éxito en su profesión. Gracias. Desde luego que agradecemos estas emotivas palabras por parte del senador Zoé Robledo Aburto, presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado mexicano. Es momento de escuchar el mensaje por parte de la Cancillería mexicana. En estos momentos tiene el uso de la palabra el embajador Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Senadora Mariana Gómez del Campo, senadora Laida Sansores, senador Zoé Robledo, senadora Silvia Leticia Martínez, señor José Siever, del Programa de las Naciones Unidas para los Refugiados, Melissa Bertis, secretaria técnica del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, Cristian Alan Bravo, representante del Centro de Estudios Gilberto Bosques del Senado de la República, distinguidos participantes y hoy graduados del diplomado. Es de verdad un gran gusto estar esta mañana aquí
asistir a esta ceremonia de graduación de ustedes. Coincido con la senadora Laida Sansores, es muy satisfactorio que solamente 3 personas no concluyeron el diplomado. Desde luego es un porcentaje de cumplimiento muy alto y eso hace que en sí mismo sea ya exitoso. Los felicito sinceramente. Antes que nada, a nombre del secretario de Relaciones Exteriores, doctor Luis Videgaray Caso, quiero reconocer la iniciativa que tomó aquí el Senado de la República por haber organizado este diplomado. Y de entrada digo, desde ahora que ya se lo dije a la senadora Mariana Gómez del Campo, la Cancillería apoya definitivamente la iniciativa que ella presentó de hacer una maestría. Tengo el gusto de ser el titular del Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos y creo que Matías Romero puede colaborar plenamente con el Senado, con quien usted disponga, senadoras, senadores, para hacer esa maestría, porque es una necesidad real del país y creo que necesitamos muchos especialistas como ustedes, de modo que nos ponemos a su disposición, senadora. Yo tengo 3 o 4 puntos que quisiera brevemente mencionar y que creo que hay que hacerlo, digamos, no solo con los datos en la mano, sino tratando de ver hacia dónde va a ir el país. Yo creo que los senadores, la senadora Gómez del Campo, la senadora Sansores y el senador Robledo, nos han dado un muy buen contexto de los retos que estamos enfrentando como país y las responsabilidades que estamos enfrentando, y creo que en ese marco pues podemos quizá avanzar algunos contextos de hacia dónde debemos de movernos, sobre todo basados en los principios que siempre hemos tenido en este país. Este es un país tradicional de refugio, de asilo, y al mismo tiempo tenemos una política exterior activa a nivel internacional. En primer lugar, hay que reconocer de qué tamaño es el reto a nivel mundial. A pesar de todos los instrumentos internacionales que se han creado, el Estatuto del ACNUR, la Convención, todo el andamiaje jurídico que tenemos en derechos humanos, la verdad es que el problema de los refugiados está aumentando